Bienvenidos a Los Talentos de Nuestra Gente a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones, este espacio en el que conocemos un poco más acerca de los artistas locales, algunos de ellos nacidos aquí en la Villa de Robledo, otros que quizás nacieron en otro lugar pero que han hecho carrera precisamente aquí en la ciudad. Hoy nuestro invitado, David Orrego, líder, compositor, director de la agrupación Yembelé Orquesta. David, bienvenido, ¿cómo está, hombre? Bueno, no, muchas gracias. Siempre gracias a CNC por la invitación a todos estos espacios tan bonitos. Muy bien, iniciemos, hermano, conversando un poco acerca de tu vida. ¿Dónde naciste? Yo soy de aquí de Cartago, afortunadamente. Nada, padres también cartagüeños, toda la familia es de aquí. Cartagüeño a mucho honor. Ajá, Por ahí hay mucho una no. canción que creo que titula así, una canción de un par de trovadores, Cartagüeño a mucho honor. Bien, ¿la infancia tuya dónde transcurrió, David? También, acá, en Cartago. ¿En qué barrio específicamente? Eh, eh, bueno, estuvo dividida. En la primera parte en Guayacanes, que es la casa pues de mis padres, y en Santa María también vivimos mucho tiempo, Muy que era bien, la casa de los abuelos. la casa de los abuelos. Cuando uno es niño, los llevan a la casa de los abuelos y son experiencias chéveres, inolvidables. Los abuelitos que obviamente ya por edad, muchos de ellos se nos van muy pronto. David, en casa, bueno, empezaste a crecer y en casa, ¿qué recuerdas? ¿Qué música se escuchaba por parte de los papás? Lo primero que uno recuerda es la música que escuchaban los padres. Sí, claro. De hecho, pues yo siempre en las entrevistas hago énfasis en que inconscientemente eso fue como una gran influencia para lo que es hoy en día mi carrera. Mi papá siempre le ha gustado mucho el vallenato, le ha gustado mucho la música tropical, las baladas. Mi mamá también es muy de viejoteca, de salsa. Y a mí no me gustaba. Yo siempre fui muy inclinado por el rock. Yo empecé, pues mis primeros proyectos importantes fueron con el rock. Pero la vida da muchas vueltas de mano y eso después valió más la influencia de los papás. Valió más la influencia de los papás. Yo tengo un hijo de 6 añitos y trato de inculcarle diferentes géneros musicales porque a mí en lo particular me encanta la música prácticamente en todos sus géneros. Pero él apenas tiene 6 añitos y usted sabe que los niños de ahora les gusta mucho el sonido del reggaetón. Entonces dice que no, que él solo le gusta el reggaetón y que solo escucha reggaetón. Sin embargo, yo trato de que escuche también vallenato, salsa, pop latino y un poquito de todo. Bueno, ojalá lo logre influenciar también, que no se me quede solo en reggaetón. ¿Dónde hiciste la primaria, David? En María Inmaculada, en Villalena. Villalena, la sede de la institución educativa Gabo. Sí, hoy en día es parte de la GAO. Sí, buena escuela, ¿no? Ah, una elegancia, unos buenos recuerdos allá. Y el bachillerato. El bachillerato lo hice en Antonio Holguín Garcés, en Santana. Ok. Toda la vida entonces ha transcurrido aquí en la ciudad de Cartago. Sí, ¿O has tenido de pronto la posibilidad de vivir en otra población? por temporadas, o sea, ya ahorita adulto con la música he tenido pues temporadas en otras ciudades, en capitales, pero pues son lapsos de un año, año y medio. Muy esporádico. Bueno, David, la música que se escuchaba en casa, ¿a qué edad de pronto te interesó ya como tal la música, que de pronto quisieras empezar a tocar un instrumento musical o que empezaste a cantar? ¿Qué recuerdos tienes? Vean, mi papá y mi mamá siempre han sido muy de la música, o sea, a ellos les ha encantado siempre mucho escuchar música. El parche de los domingos, cuando yo estaba pequeño, era mi papá en casa descansando y colocaba sus CDs desde baladas de los 60, 70, pasando por el vallenato, salsa, música tropical, tangos, porque él es un crossover de la música. Eh, y a mí siempre me gustó acompañarlo en esos parches, pero la música a mí llega como por descarte. Estaba yo en quinto primaria y ese año empezaron a implementar obligatoriamente en los colegios una clase artística. Había que escoger una clase artística y había la opción de baile, que obviamente no era lo mío, eh, o de chirimía, que es la que me llamaba la atención, o de guitarra. Cuando me decidí por meterme a chirimía, ya no habían cupos. Entonces, por descarte, me tocó en guitarra. Y con el profesor Humberto Toro, un gran músico aquí de la ciudad, que él fue el primero, pues que fue uno
de los que me fundó pues a mí los primeros conocimientos. Don Humberto Toro, el de los Guaraguaco, ¿no? Que Sí, estuvo él con el estuvo en los maestro Hernán Rojas. Guaraguacos, Sí, ahí lo ahorita tiene su tuvimos. proyecto que se llama Se Tilcara. llama Tilcara. Lo Es- tuvimos también invitado aquí es- en Los Talentos de Nuestra Gente Él fue hace algunos meses. él fue mi primer profesor y de ahí, como le digo, por descarte comencé, por tener que cumplir con una clase y después eso se volvió en una bola de nieve que ya hasta el día de hoy No, no ha parado. no ha parado. Además de guitarra, que empezaste a estudiar en aquella época, qué otro instrumento te llamó la atención o qué otro instrumento tocas? En estos momentos, hermano, mi carrera se ha basado en dos partes. Primero que todo, que he tenido la oportunidad de estar y acompañar estar en muchas agrupaciones grandes de muchos géneros. Entonces aquí la gente sobre todo me conoce es porque por la versatilidad que tengo y porque me convertí en un músico multiinstrumentista desde hace ya casi 10 años. En estos momentos son alrededor de 20, 25 instrumentos que interpreto, que tengo productora, que los grabo todos, que he podido también estar con instrumentos, en todos los instrumentos diferentes, en agrupaciones y en proyectos. Entonces, pero todo comenzó con la guitarra. Hombre, pero qué maravilla. El primer amor fue la guitarra. Una cantidad de instrumentos. Sí, gracias a Dios. A mí me encanta el piano, pero no lo sé tocar. Y tengo un teclado en casa hace un par de años y escasamente le saco ahí para Elisa y eso con dificultad. ¿Hay alguna clave, pues más allá del estudio obviamente, pero yo siempre he pensado en medio de mi ignorancia que de pronto hay una clave específica para uno aprender un instrumento determinado? No. Sí, no solamente una clave para aprender un instrumento, sino para entender la música. Yo a mis alumnos, a las personas que han compartido conmigo y que les he podido pues enseñar en algún momento algo de las cosas que hago, es que la música no se puede ver simplemente como un proceso mecánico, sino de entenderla a fondo. Cuando usted ya entiende todas las estructuras que contiene la música, hablando pues por ejemplo del ritmo, del tiempo, de la parte melódica, armónica, usted tiene ya todo eso consolidado, pues es muy fácil de que usted pueda transmitir ese mismo conocimiento a cualquier instrumento nuevo, porque la mecánica siempre va a ser algo que usted tiene que desarrollar, pero si usted lo entiende desde un principio bien todo, es más fácil que usted pueda adquirir el conocimiento en el instrumento que usted quiere. Que lo normal que hacen la gente para aprender es que lo hacen de forma repetitiva, o sea, crean un patrón, lo repiten hasta que se lo memorice y así usted se puede pasar toda la vida dándole a un solo instrumento y nunca llega pues como a un punto de entendimiento. Entonces yo esa siempre ha sido como la recomendación que le hago a la gente que quiere aprender o que ya es instrumentista de algo y quiere aprender a otra cosa. Esa es como la clave que yo siempre he tenido para eso. Qué interesante. Hay, bueno, supongo que hay instrumentos más complejos y difíciles que otros. Sí, claro. De los que tú tocas, ¿cuál es el más fácil de aprender, entre comillas? ¿Y cuál es un instrumento de pronto que es difícil de Pues controlar mira que yo creo que eso o dominar? es muy personal. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de empezar con la guitarra, que la guitarra para llevarla a un nivel profesional es uno de los instrumentos más complejos de todos, porque es un instrumento armónico, tanto en la guitarra usted se tiene que hacer melodías y hacer armonía, acompañamiento al mismo tiempo, entonces es como tener la cabeza dividida en muchos momentos para poder interpretarla, lo mismo que el piano. Hay personas que comienzan con instrumentos de viento y nunca son capaces como de llegar a un instrumento armónico porque les parece muy complejo. Como yo tuve la fortuna de comenzar con la guitarra, a mí se me hace muy fácil todo lo que sean las cuerdas. Entonces, cualquier cuerda que yo coja lo veo como de una forma muy natural. Pero, por ejemplo, si alguien quiere empezar como a involucrar, como en su caso, como a su hijo con la música, yo siempre recomiendo mucho la parte de la percusión. Porque aunque no es fácil, es muy didáctica y es muy como agradable de empezar a crear un proceso con ella. O sea, es más fácil de usted empezar a hacer sonar unos tambores que usted poner a un niño a que se talle las cuerdas con una guitarra, a que le coja pereza a la música porque son instrumentos que no suenan de una. Entonces, es como lo que yo siempre, pero como le digo, eso es personal. Bien.
Bueno, pero está muy bien la recomendación. Ahí está también para los padres que de pronto tienen hijos y que los desean vincular al mundo de la música, al mundo de los instrumentos musicales. David, en el colegio, cuando ya pasas de la escuela al colegio, ¿cuál fue ese primer proyecto musical ya un poco más organizado que empezaste a tener? En el colegio... O quizás después del colegio. Vea, en el colegio fue donde comenzó pues prácticamente todo ya a consolidarse y a querer pensar en la música ya como profesión. Como todos comenzamos como si fuera un hobby, un pasatiempo, pero cuando ya empecé a ver que me iba bien, que me rendía mucho más que a mis compañeros de clase de música, empecé ya pues como a tener muy presente eso y a querer ya a pensar que cuando saliera del colegio quería estudiar música. En el colegio conocí dos grandes personas de cosas muy aisladas en la música que les agradezco demasiado. Uno fue don Arley Toro, que en paz descanse. Él fue el dueño y fundador del Grupo Madera, una agrupación de muchos años acá en Cartago. Él fue uno de los primeros que me dio la oportunidad de pasar del rock, que era lo que yo hacía, allá a un género tropical. Y desde ahí eso me abrió demasiado en conocimientos y me hizo interesar por aprender esa cantidad de instrumentos que hoy por hoy hago. Y en el colegio pertenecía a un proyecto muy grande que se dio aquí en Cartago, que se llamaba Sin Afán, una banda de pop rock que hubo en la ciudad, que hicimos muchas cosas, estuvimos tocando con grandes artistas, alcanzamos a ser teloneros de bandas como San Alejo en ese momento, de Los de Adentro, y era hacer producciones. Alcanzamos a grabar un álbum completo, se hizo carrera en Bogotá con eso, y estando muy pelado. Entonces, gracias a Dios también tuve la fortuna desde muy niño poder empezar a ver la música de una forma muy profesional. Qué chévere, qué interesante. Pop rock, estamos hablando de comienzos de los 2000 aproximadamente. Más o menos, sí. Cuando estaba en el furor. San Alejo con Mujer Calavera, Ajá. El Diablo. Con San Alejo tocamos aquí en el estadio. ¿Sí? Sí, tocamos acá en el estadio y... No. Los de Adentro con Nubes Negras, una canción. Ajá, cuando todavía era José Matera el cantante, pues el original. Esa época, ¿qué otros artistas tenían? Quizás Fonseca estaba en sus inicios. No. Estaba... en ese entonces era Tinto. Alcanzamos a estar con Lucas Arnau. Con Cabas, que estaba repegado también. Estaba repegado. Alcanzamos a hacer conciertos con el hombre. Y una serie pues también de movimiento que ya se estaba metiendo como Doctor Crápula quizás, aunque Doctor Crápula es más de por allá a los lados de la capital. Sí, eso, pero nunca tuvimos como la fortuna de estar en un mismo concierto con ellos, pero sí, claro, era una influencia muy grande porque también estaban haciendo una carrera muy bonita con su música. Qué chévere. A propósito de eso, aprovecho y hago acá la cuñita porque en el canal CNC tenemos un espacio dedicado al rock en español y pop latino todas las noches para que se conecten y se sintonicen. Una hora de pop latino y rock en español a través del canal CNC de domingo a viernes en horas de la noche. Muy bien. Vamos a una pausa, David. Y regresamos para que empecemos a hablar ya de Djembélé Orquesta, y pues continuamos por supuesto conociendo un poco más acerca de este maravilloso mundo de la música con nuestro invitado el día de hoy, David Orrego, de la Orquesta Djembélé o Djembélé Orquesta, aquí en Los Talentos de Nuestra Gente. Volvemos. En tu barrio, con los problemas y las soluciones. El arte y la cultura norte vallecaucana. Los deportes y la recreación. Apoyo a la comunidad con obras sociales. Opinión y debate. CNC Cartago, al lado de nuestra gente. Los artistas del norte del valle suenan aquí en CNC Cartago, el canal de nuestra gente. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Quiero saber por qué te marchaste. Con esta guitarra maltrecha escribo esta historia de dos, pa' hablar de ti con las 6 cuerdas.
Desde niño he trabajado dándole vuelta al asunto. Ese joven que humillaron ahora les dará el susto. Las ofensas son mi fuerza por las que trabajo duro. No me importa lo que digan, yo siempre estaré en el punto. Te llenaré de amor, te daría un beso bien demente que suene mi canción. Te llenaré de amor. Bien, estamos de regreso en los talentos de nuestra gente, aquí a través del canal CNC Cartago con David Orrego de Djembélé Orquesta. ¿Es Djembélé Orquesta, David, u Orquesta Djembélé? No, Djembélé Orquesta. Djembélé Orquesta. Pero ya venimos para hablar de Djembélé. Continuemos un poquito con ese proceso de Sinafán. Sinafán, la agrupación del colegio. Sí, sí. ¿Qué vino después de Sinafán? Bueno, o sea, Sinafán no es que haya nacido en el colegio, o sea, estando en el colegio fue que pude pues pertenecer, era el pollito de la manada, por decirlo así, porque ya todos eran pues músicos mucho más de más edad y ya con mucho más recorrido pues, y a ellos les aprendí demasiado también. Después de Sinafán vino ya mi interés por empezar a componer. Y uno de mis grandes proyectos que pues aprovecho también para mencionarlo, de hecho de las que más estoy trabajando hoy en día, que es Antares. Es una banda de heavy metal que nació en esa época. En esa época lanzamos un sencillo, mi primer composición, que se llamó Una luz en la oscuridad, y tuvimos la oportunidad de estar con esa canción en compilados de álbumes en Argentina, en Chile, y bueno, eso se encaminó muy bien. Y así siguió pues como mi carrera. Ese proyecto le tocó pues por muchas razones, ya cuando me gradué del colegio, usted ya empieza a mirar a ver qué es lo que de verdad va a hacer. Yo me demoré siempre como 2 años después de graduarme para entrar a la carrera, porque pues no teníamos como una buena situación económica en ese momento, y el proyecto quedó ahí. Hoy en día es que apenas está, pues que lo volvimos a lanzar. En septiembre estuvimos en Ecuador en un gran festival, representando aquí a Cartago y a Colombia como única banda colombiana, y bueno, después les voy a contar un poquito más a fondo lo que es también ese proyecto de Antares. Qué chévere. Heavy metal. Heavy metal. Bien, Antares, ¿ese nombre de dónde sale? ¿Tiene algún significado? Es el nombre particular? de una estrella, sí, es una, como decir, la estrella mayor de la constelación de Escorpión. Qué chévere, se aprende, cada día se aprende en esta vida. Hablemos de Djembélé entonces. ¿Cómo nace Djembélé? Bueno, a Djembélé ya es antes, o sea, para poder llegar a Djembélé pasaron muchísimas cosas, sobre todo pues lo que le contaba al principio de que yo aprendí a hacer muchas cosas, aprendí a tocar muchos instrumentos, me metí de cabeza para lo que me dijeran. O sea, no me quedé con un solo género, sino que me decía, necesitamos un músico X para esto, o que lo necesito tocando esto en otra cosa, y yo estaba ahí siempre con esas ganas así de aprender a toda hora. Tuve la fortuna de que siempre en el camino me han aparecido personas que me han acogido y me han dado la oportunidad pues como de aprender en ese proceso de otras cosas, y fui músico de acompañamiento de artistas pues muy reconocidos del vallenato, de salseros internacionales, de orquestas grandísimas. Toqué música colombiana, en la universidad estuve con la Sinfónica. Entonces fueron muchísimas cosas que me fueron formando, hasta que yo dije, me cansé de viajar. Ese fue el inicio de Djembélé. Yo me cansé de viajar y de estar montado en un avión o en un bus a toda hora, y dije, no, pues yo creo que ya con todo lo que sé, con todo lo que he recogido, ya es hora de hacer lo mío. Y empecé ya a pensar en cómo todo lo que aprendí, o de las cosas que yo veía que eran como más comerciales o más gustadoras de las personas, crear un proyecto con todo eso. Y esa es la base de Djembélé, así nació. Djembélé no es solamente como la típica orquesta que es a tocar la música que todo el mundo toca, que es la música de siempre, las mismas canciones de salsa o las mismas canciones de tropical, sino que yo con Djembélé quise hacer una fusión de todo lo que hacía. Entonces, ahí empecé a interesarme por de los últimos instrumentos que aprendí, gracias a mi papá que me insistió tanto, que fue el acordeón.
y a partir de ahí han pasado muchas cosas hasta el día de hoy, tener pues ya como consolidado un estilo, un sonido y ya también 2 álbumes que tenemos grabados con Djembélé. ¿Cuántas personas hacen parte de la agrupación? Djembélé en estos momentos se compone de 11 personas. Son 11 músicos, pensando siempre en lo que yo le digo, en poder brindar esa versatilidad y ese como ese rango de géneros y colores para que las personas que escuchen a Djembélé puedan tener como los gustos divididos y variados. No solamente al que le guste la salsa o que le guste la música tropical, sino que como tocamos prácticamente todos los géneros relacionados pues como con la rumba, ese ha sido como el éxito de la agrupación. ¿Y cómo se da ese proceso, David, de conseguir los músicos? Es decir, listo, te cansaste de viajar, de acompañar a músicos reconocidos, de estar en una agrupación o en otra. Quiero formar mi proyecto personal, ese proceso de conseguir la gente que te iba a acompañar. El proceso de la gente ha sido complejo, sobre todo porque desde un principio yo sabía qué es lo que quería y a qué quería llegar a sonar. Entonces lo que yo hice fue a muchos amigos músicos que compartieron conmigo en otras agrupaciones, les hice la propuesta, les hice el llamado y sabía que me tenía que enfrentar primero que todo a un proceso de autoaprendizaje de lo que yo quería de verdad lograr con el sonido de Djembélé y fuera de eso empezar a formar a todos estos pelados. Djembélé ha sido una escuela para una cantidad de personas que han estado a lo largo de estos 10 años, 9 años que estamos con la orquesta, y ha sido eso. Acá el que llega a la agrupación tiene que estar dispuesto a aprender, porque como tocamos tantas cosas, como el sonido ya está definido, como yo grabé todos los instrumentos, a mí me gusta que el que llegue aquí me toque las cosas tal cual como lo que yo pues tenía siempre en mente para llegar a ese sonido. Entonces ha sido un proceso complejo en cuanto a los integrantes, porque, hermano, acá puedo decir que prácticamente el 90% de los músicos activos cartagüeños han pasado por Djembélé. Entonces ha sido siempre lo mismo, o sea, uno se va, toca coger a otro que tenga las capacidades, pero no sabe, sino que toca formarlo y, mejor dicho, una Complejo. locura esa vuelta. Así. Esa es la palabra, complejo. 11 músicos. Bueno, Antares, la banda de heavy metal y el significado. Djembélé, ¿de dónde surge el nombre? Djembélé en un inicio se llamó djembe, que djembe es el nombre de un instrumento africano que es de percusión y es el precursor, o como por decir así, el papá de muchos de los instrumentos que nosotros utilizamos en la orquesta, como la conga, el bongo. Es un instrumento de percusión membranófono para accionarlo pues con las manos. Cuando yo empecé, que hice la primera producción y que ya iba a empezar pues a la distribución y a registrar las cosas, me di cuenta que djembe había como 10 en el mundo. Entonces, como por temas de nombre, de exclusividad, quise pues como buscar otra alternativa que no fuera pues como tan alejada, y ahí fue donde se me ocurrió Djembélé, tratando de fusionar el djembe con el ritmo de bembele, que pues, fue una mezcla. Lo dejé así, eso fue como sin planearlo, pues se fue dejando así. A la gente le pareció interesante pues como ese nombre. Igual, sí, igual todavía me siguen cambiando el nombre en cada presentación, en cada tarima me le cambian una letra. Bueno, pero sí, eso fue el nacimiento del nombre de Djembélé. Pero suena chévere, Djembélé Orquesta. David, ¿qué cantante admiras? Dime el nombre de 3. Pero... En cualquier género. En cualquier género, ok, listo. Como les dije al principio, mi influencia desde un inicio, o como por decir el sentir más grande que tengo con la música, es con el rock. Soy fanático desde que escuché a Adrián Barilari, el cantante de Rata Blanca, que es uno de los más tesos pues, que yo he visto, que hace 2 meses tuve la oportunidad de verlo con más de 60 años cantando, y canta increíble todavía ese señor, o sea, es una locura. Siempre también fui fanático de la música y de lo que hizo don Hernán Rojas con los Guaraguaco, que también
los Guaraguacos para mí fue una escuela porque estuve en los Guaraguacos más de 8 o 9 años también. Ahí conocí gran parte de los músicos que también hoy tocan conmigo en Djembélé, y como desde pequeñito también escuchaba esa música, siempre admiré la forma de cantar y interpretar de Don Hernán. Ese es uno también de mis cantantes favoritos. A nivel de folclore, me encanta toda la música que hizo o que sigue haciendo el Grupo Bahía, porque también tengo otro proyecto que pues ya la gente me conoce con Reburú, que es una agrupación de música del Pacífico. ¿Cómo se llama, perdón? Reburú, que hemos hecho pues conciertos grandes aquí en la ciudad y por fuera de la ciudad. Y a nivel de folclore, la música del maestro Hugo Candelario también es otra cosa que me ha movido siempre demasiado. Entonces, son muchos los que me gustan, pero si usted le estoy dando como uno de cada de los géneros que más escucho. Muy bien. Y de esos artistas que alguna vez tuviste la oportunidad de acompañar, de ser músico y de hacer giras con ellos o de visitar diferentes ciudades o poblaciones, de pronto, ¿a quién recuerdas con afecto? ¿A alguno de esos cantantes famosos con los que tuviste de pronto oportunidad de tocar? Hermano, más que de pronto hablar de afecto, es de agradecimiento por lo que aprendí de ciertos personajes. En el mundo de la salsa existen demasiados artistas de la vieja guardia de la salsa, pues de golpe, a las que yo tuve la oportunidad de acompañar y que son demasiado estrictos. Tengo una anécdota con el maestro Nati, de Nati Sucharanga. Nati Sucharanga. Cuando lo acompañé, nunca había tenido problema con... O sea, yo siempre, entre comillas, he sido muy sobrado para tocar. A mí siempre me ha ido muy bien y como soy tan juicioso, yo mantengo mis cosas al día. Pero ese señor, me pasó un cacharro con él que en medio del ensayo para un festival de la salsa que hubo, me cogió y paró el ensayo y, bajista, toca solo, con la partitura al frente. Pepa por pepa se la tenía que tocar y leer como el man la había escrito, porque era el compositor de todo. Me tuvo 15 minutos ahí solo, parando el ensayo para que le tocara el bajo como él quería que le sonara. Y a Nati le aprendí mucho. Después de eso, primero en ese momento le cogí rabia, pero después cuando se terminó el concierto me dio un abrazo y me dijo, ¿te fijas por qué hay que hacer las cosas tan puntual? Un instrumento como el bajo es una de las cosas más importantes. Y no solamente fue a mí, fue a todos los que estaban en ese ensamble, que los cogió a cada uno en su momento, pero al hombre le aprendí mucho por ese lado. También, no, es que han sido muchos, pero a todos, no, yo todo el mundo aprecio mucho, como le dije ahorita, el paso por los Guaraguacos, porque así no me hubiera tocado con el maestro Hernán, sino pues ya con el legado que él dejó. Se siente muy bonito usted escuchar y tocar las canciones que usted desde niño escuchaba y más sobre todo hacer tanta música y ver a esa cantidad de personas bailando con la misma cosa que usted está bailando desde pequeñito. Sí, total. Eso fue muy bonito. La música y que, el resto, que pasa generaciones. Son demasiados artistas, pero vuelvo y le digo, o sea, de todos aprende uno, todos son grandes personas y no, yo todo ese tipo de experiencias las recuerdo con mucho afecto. Qué bien. David, de Djembélé, ¿qué está sonando o qué fue lo más reciente que grabaron? Con Djembélé, lo último pues que hicimos el año pasado fue un sencillo que se llama La Mujer que Yo Quiero. Es como la evolución del sonido que yo siempre busqué. O sea, eso, fue incluir el instrumento más característico de la orquesta, que es el acordeón, con ya una cuerda de vientos atrás, haciendo pues un juego de colores muy bonito. Es una cumbia, pero es una cumbia moderna. Y bueno, como siempre, como le digo, he sido un bendecido en ese aspecto de que muchas personas me han, por decirlo así, ayudado o acogido con mi música. Entonces esa canción el año pasado estuvo en todas las grandes emisoras sonando gratis, porque eso tengo que mencionarlo, o sea, de verdad, con ayuda, o sea, por cariño de los productores y los gerentes de las emisoras, porque pues, para nadie es un secreto que usted como artista tiene que soltar el dinero para poder que suene.
pero sí, gracias a Dios he tenido la fortuna. La mujer que yo quiero es una composición tuya o es un cover de alguna balada que recuerdo en ese momento que se titula así, creo que la interpreta Joan Manuel Serrat, creo. No, eso es una composición mía. Ahí les dejo el dato para que la busquen Para que en la YouTube. chequen. Sí, sí. En redes sociales, ¿cómo encuentran a Djembélé? En Facebook y en Instagram como Djembélé Orquesta Cartago. Y en el canal de YouTube también, o sea, Djembélé Orquesta Cartago. Djembélé Orquesta Cartago. En CNC, que tenemos un espacio, una hora dedicada a artistas locales, pues generalmente también disfrutan la música de Djembélé Orquesta. ¿Algún contacto de pronto para presentaciones que tienen de pronto alguna presentación próxima o está muy flojo en esta época del año? No, o sea, nosotros, gracias a Dios, eso es de cada fin de semana, pues el trabajo, ¿cierto? Ahí venimos de una temporada de más. Yo creo que hacía el balance esta semana con mi esposa, que es la que hace la gerencia de la parte administrativa de las agrupaciones, y ha sido pues como en tantos años la más extensa y la más compleja. Pero lo que sigue o lo que tengo ya programado son eventos privados. Nos movemos mucho por ese lado de bodas, eventos así pues de cumpleaños de eventos. Entonces eso es lo que tengo en estos momentos, puros eventos privados de aquí a mayo, ya agendados. Bodas, cumpleaños y reuniones sociales. 15 años, fiestas de empresas, cosas así pues. Con Djembélé disfrutan de salsa, vallenato, tropical, cumbia, ¿qué otro género? Merengue. Merengue. Bien Ya, crossover. Hasta carranga me tocó montar con la coqueta. Bien crossover para amenizar la reunión, las celebraciones. Ya lo saben entonces. ¿Algún contacto de pronto, David, que se pueda dar? Sí, hay solamente un número, porque ya lo hago énfasis porque ya he tenido cacharros con esto. Es 316-297-6076. Es el único número autorizado para poder agendar con la orquesta. Ahí se comunican con mi esposa, que es la que... La manager, la que mueve el dinero. La dura, la patrona, y ella es la que se encarga pues de hacer las cotizaciones y agendar. Perfecto. 316-297. 6076. 6076. Ahí está el contacto pues para que disfruten y celebren con Djembélé Orquesta, precisamente amenizando estas reuniones, cumpleaños, bodas y cualquier tipo de evento. David, gracias por acompañarnos, hombre, se nos acaba el tiempo, son 30 minutos conociendo un poco sobre los artistas de aquí de la ciudad. Así que nos encanta que nos hayas acompañado y conocer un poquito más acerca de todo ese proceso que has llevado. No, a ustedes siempre muchísimas gracias por estos espacios tan bonitos, y seguimos haciendo música, y gracias siempre al canal por desde hace muchos años tener el apoyo ahí con toda la música que he hecho. Muchísimo gusto, David. Somos el canal de Nuestra Gente y este espacio se llama Los Talentos de Nuestra Gente. Con la cámara de Eric Salamando, soy Fercho Castañeda y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.